en la presentación del el día de hoy. El título es Mejores prácticas para la documentación de la política de la calidad y despliegue de los objetivos del sistema de gestión de la calidad, en los apartados 5.2 y 6.2 de la norma ISO 9001 del año 2015. Bien, para poder abordar este tema, pues nosotros debemos tomar en cuenta que eh, la norma, la ISO 9001, ha tenido un enfoque estratégico, ha migrado hacia un enfoque estratégico, enfoque que tuvo todo el tiempo, pero en esta oportunidad, en esta versión, la tenemos patente por lo que hemos visto en las jornadas anteriores, que es lo que es el análisis del contexto de partes interesadas, la asociación que tiene con lo que son los riesgos y oportunidades, la definición de un alcance y un proceso, un conjunto de procesos que se documentan normalmente en un mapa. Entonces, fíjense como nosotros lo que vamos es construyendo toda la estrategia de la organización y hoy lo que vamos a hablar es clave. ¿Por qué? Porque al final, a partir de aquí viene todo lo que es el despliegue o la bajada que se hace de todas esas definiciones estratégicas para llevarlo a la acción. Bien, entonces esto pues nos lleva a, primero que nada, hacer un análisis de los requisitos de la norma, o específicamente los apartados que nos reúnen el día de hoy, que es el 5.2 y el 6.2, ¿vale? Estos 5.2 tienen dos componentes, un gran componente que es el establecimiento de la política, y el otro gran componente que es los aspectos de la documentación de esa política. Igual en los objetivos. En los objetivos tenemos un componente que está en cuanto al el planteamiento de los objetivos y el otro componente en cuanto al despliegue de esos objetivos. Muy bien. Entonces, en cuanto a la 5.2, bueno, tenemos en cuenta que la política de la calidad es muy importante y para ello, en este apartado tenemos el establecimiento de la política de la calidad, en el cual nos dice que la alta dirección debe establecer, implementar y mantener una política de la calidad que sea apropiada al propósito y contexto de la organización y que apoye a la dirección estratégica. En cuanto a la apropiada al propósito y al contexto, esto nos evoca inmediatamente al conocimiento de lo que es la misión, visión y valores de la organización. Y también que apoye a lo que es la dirección estratégica es porque debemos considerar aquellos factores internos y externos que estuvimos analizando en el apartado 4.1. Luego, nos dice que debe proporcionar un marco de la política, debe proporcionar un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la calidad. El marco de referencia se da por un conjunto de lineamientos. Ese conjunto de lineamientos deben ser coherentes con los objetivos de la calidad. Hay organizaciones que suelen colocar los objetivos de la calidad dentro de la política. No obstante, es una práctica que tenemos que revisar porque probablemente los objetivos, si son de carácter de proyectos, es decir, objetivos que se plantean en un periodo, cuando se termina ese periodo y se logran y se establecen nuevos objetivos, probablemente esto traiga la necesidad de hacer cambios dentro de la política que no tienen la misma dinámica que los de los objetivos. Entonces, bueno, es una práctica que es usual, pero se tendría que revisar ante la capacidad que tiene la organización de estar revisando constantemente su política. También está que incluya el compromiso de cumplir con los requisitos aplicables. ¿Cuáles son esos requisitos aplicables? Son los requisitos que están relacionados con el producto o servicio. Recordemos que el sistema de gestión de la calidad lo que apunta es a dos grandes objetivos, que es el cumplimiento de los requisitos del producto o servicio que están establecidos por medio de catálogos, normas de productos, requisitos del cliente y requisitos legales y reglamentarios y la mejora de la satisfacción del cliente. En cuanto a la mejora de la satisfacción del cliente, estamos pues en sintonía con que se deben conocer lo que son las expectativas de los clientes y en medida de que se cumplen con esas expectativas, la probabilidad del aumento de la satisfacción es mucho mayor. Bien,
está también el que se incluye el compromiso con la mejora continua del sistema de gestión de la calidad. El sistema de gestión de la calidad está compuesto por un conjunto de procesos y esos procesos están sujetos a la mejora por medio de un conjunto de fuentes de mejora. Las fuentes de mejora son lo que son las oportunidades de mejora detectadas en revisión por la dirección o en auditoría interna, los resultados de los indicadores del sistema de gestión, en el cual nos podemos encontrar que un proceso está más o menos dentro del control y que finalmente una vez que tengamos esos resultados del control del proceso, pues nos puede arrojar oportunidades, bien sea para tomar acciones correctivas o para mejorar su capacidad. También tenemos como fuentes de mejoras, por ejemplo, lo que son las quejas de los clientes. Las quejas de los clientes son una fuente extraordinaria de mejora. A lo largo de estas campañas vamos a ver cómo se utiliza Cantam para poder hacer una gestión correcta de las quejas, no solamente las quejas, sino todo lo que se le llama el proceso de PQRS, ¿sí? Eh, y finalmente, como fuente de mejora, entre otras, nos podemos encontrar las encuestas de satisfacción, en el que dependiendo de los niveles de satisfacción, una persona o un conjunto de personas nos pueden dar una retroalimentación para saber hacia dónde van a apuntar los esfuerzos sobre la mejora. Entonces, todos esos compromisos y el reconocimiento de todas esas fuentes de mejora estarían en el marco de ese compromiso para la mejora continua del sistema de gestión. También tenemos lo que es la comunicación de la política, que en este caso, para que pueda ser comunicada y para que la comunicación sea eficaz, la misma debería estar documentada o debe estar documentada y dice que debe estar disponible y mantenerse como información documentada. El mantenerse como información documentada quiere decir que es un documento que está sujeto a revisión y aprobación. Y esa revisión y aprobación es una trazabilidad que debería hacerla las personas pertinentes dentro de la organización. Si es la política, pues en este caso, esas personas pertinentes tendría que ser la alta dirección. ¿Bien? O una de las personas que representa la alta dirección, que normalmente es la autoridad más alta dentro del alcance del sistema de gestión. Y hago mención dentro del alcance del sistema de gestión porque eventualmente un sistema de gestión puede darse sobre un área específica de la organización, sobre todo cuando se trata de organizaciones que son, por ejemplo, corporaciones. Entonces, dentro de esa corporación se puede certificar un área, el que tenga la mayor autoridad dentro de esa área es el considerado la alta dirección. También debe comunicarse, entenderse y aplicarse dentro de la organización. Esa comunicación es donde empieza a tener una diferencia importante. El hacerlo a mano, por correo electrónico o por cualquier otro canal de comunicación que tenga la organización y utilizar Cantan. A lo largo de la presentación de Cantan nos vamos a dar cuenta que la comunicación es muy fácil y más que la comunicación, el poder verificar que las personas realmente han accedido a esa política y estar disponible para las partes interesadas pertinentes según corresponden. En cuanto a la pertinencia de o la disponibilidad para las partes interesadas, pues hay diferentes mecanismos que se utilizan. Para ello, pues tendríamos que tener una conexión directa entre lo que es la política, la documentación de la política y los medios que tienen para poder acceder a ella. ¿Vale? Eventualmente lo podemos tener documentada dentro de la estructura de la página web de la organización, pero hay que considerar que ahí hay un proceso que no necesariamente está embebido en la publicación, en la revisión y aprobación de la política, que es un requisito que tenemos a la hora de mantener. Entonces, la probabilidad de que se desactualiza la política que está pública con respecto a la política que estamos tenemos en revisión y aprobación es alta. Evidentemente, si somos prolijos, vamos a tener eso en cuenta, pero en la dinámica de la organización que es tan alta, podemos tener cambios, podemos tener, no sé, la persona responsable de publicarla en la página web está de vacaciones, se enferma, qué sé yo, y podemos estar teniendo un riesgo de incumplimiento de uno de los aspectos más importantes, que es la declaración del compromiso de la organización con la gestión de la calidad. Bien,
También debemos tener el otro gran requisito que acompaña a la política, que es el de los objetivos de la calidad. Los objetivos de la calidad y la planificación para lograrlo tiene también dos grandes componentes. El primero es el que la organización debe establecer objetivos de la calidad para las funciones y niveles pertinentes y los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad. Aquí lo que nos refiere es que los objetivos se plantean primero que nada en el marco de la política porque la política lo establece. Y segundo, es que esos objetivos tienen un responsable. Ese responsable, al recibir el objetivo, tiene que instrumentar el objetivo. ¿Bien? No quiere decir que ese es el responsable el que va a ejecutar todas las actividades. Vamos a poner, por ejemplo, debemos, como objetivo, es mantener la disponibilidad de los activos de la organización por encima del 99%. Ese es un objetivo. ¿Bien? Para el año 2022. Si ese es el objetivo, pues naturalmente el que es responsable de ese objetivo es quien le corresponda hacer el mantenimiento de esos activos. Bien, no quiere decir que el que le corresponda hacer el mantenimiento de esos activos es el que va a meter las manos en las máquinas, el que va a hacer, no sé, los procesos de lubricación, el que va a hacer, no sé, las actualizaciones y cambio de componentes, sino que es el que va a velar porque esas acciones se tomen. Bien, en cuentas definitivas, esta persona es la que va a ser el responsable, es decir, el que va a responder por ese objetivo. Bien. Dice que los objetivos de la calidad deben ser coherentes con la política de la calidad. Aquí se hace lo que es la correlación entre lo que establece la política y la definición del objetivo. Deben ser medibles, es un objetivo, perdón, es un requisito que sean medibles los objetivos. Bien, debe tener en cuenta los requisitos aplicables. Estos requisitos aplicables son los que están relacionados con también la declaración de la política de esos requisitos aplicables por parte del cliente, las normas técnicas, los contratos y todo lo que tengamos como requisito a aplicar desde la política y que sean pertinentes a la conformidad de los productos y servicios y para el aumento de la satisfacción del cliente. Fíjense cómo ahí los objetivos deben cubrir ese propósito que tiene la norma en cuanto al cumplimiento de los requisitos y la satisfacción del cliente. En este caso, también deben ser objeto del seguimiento eh, y debemos dejar evidencia del seguimiento a lo largo de la presentación con Kantan. Vamos a ver cómo se hace ese seguimiento y cómo va dejando la herramienta evidencia automática de esos seguimientos, comunicarse en cuanto a la comunicación, tiene que ver con el despliegue que se hace a lo largo de la organización para que todos seamos conscientes de cuáles son los objetivos. Una pregunta que yo hago como auditor generalmente a las personas es, cuando estoy haciendo la auditoría a los auditados, es cuántos objetivos del sistema de gestión existen. Entonces, muchas veces no me saben responder, o a veces me dicen que es uno, o a veces no se saben el número, y eso ya da un diagnóstico de qué tan comunicados, qué tan bien comunicados están esos objetivos. Normalmente estos son un número de objetivos finitos, 4, 5, o no sé cuántos puede tener una organización. La verdad es que más de 5 es bastante complicado de gestionar, independientemente del tamaño y la capacidad de la organización, pero si la persona, si son 5 y la persona no se lo sabe o no sabe cuál es el número, pues ya es un indicio de esa comunicación. Y con Kantan es muy fácil porque a la hora de hacer la distribución de los documentos podemos establecer de una vez la distribución del objetivo y eso lo vamos a ver en la práctica y debe actualizarse según corresponda. La actualización corresponde a dos grandes momentos, ¿sí? Está la actualización de la ejecución de la actividad para lograr el objetivo, es decir, dejar evidencia de que ejecuté las actividades que se plantearon y actualizarse en cuanto a que ya el objetivo se alcanzó, logró su ciclo de vida y se debería plantear un nuevo objetivo o repotenciar el que existe. Bien, repotenciarlo en cuanto a establecer nuevas metas o en redirigir ese objetivo para una nueva dimensión, etcétera.
Dice que la organización debe mantener información documentada sobre el objetivo de la calidad. Esto nos evoca al uso de la documentación, ¿sí? Entonces, en la documentación, pues esos objetivos también deben estar en una noción de revisión y aprobación. ¿Quién revisa los objetivos? Debería ser aquellos que tienen la responsabilidad de ejecutarlo. ¿Y quién aprueba los objetivos? Pues la alta dirección, que es el que establece esos lineamientos para que la organización tenga una tendencia hacia el éxito sostenido, que transite el camino del éxito sostenido. Bien, el segundo componente de los objetivos se encuentran con que la norma tiene en el punto 6.22 los requisitos en los cuales se establece el deber de determinar qué se va a hacer, qué recursos se requerirán, será el responsable, cuándo se finalizará y cómo se evaluarán los resultados. Para mí, esto es una guía para formular objetivos. ¿Sí? ¿Qué se va a hacer? Es el conjunto de acciones para poder lograr el objetivo. ¿Qué recursos se requieren? Estamos hablando de recursos tecnológicos, personales, financieros y de infraestructura que se requieren para poder lograr el objetivo. ¿Quién será el responsable? Pues el responsable normalmente es el líder del proceso en el cual se va a ejecutar el objetivo. ¿Cuándo se finalizará? Es un periodo. En este caso son plazos que normalmente obedecen a la dinámica de la organización en cuanto a su gestión, años, días, meses, trimestres, qué sé yo, y cómo se evaluarán los resultados. ¿Cómo se evaluarán los resultados? Normalmente es la comparación de los resultados obtenidos por medio de indicadores versus la meta. Bien. Vamos a ver el caso práctico o a repasarlo para poder tener este ciclo de lo que es los aspectos estratégicos, 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4, es decir, contexto, partes interesadas, alcance y enfoque a procesos con riesgos y oportunidades, que fueron los tres eventos anteriores, y con este evento pues ya vemos cómo se cierra el ciclo para hacer la bajada. En este caso hablamos de calzados de excelencia. Voy a hacer una lectura para quienes no ingresaron a los tres eventos anteriores y lo puedan conocer, y quienes no, quienes ya ingresaron, pues lo puedan recordar. Calzados de excelencia, CD a partir de ahora, es una empresa que fue fundada en 1985 con el objetivo de fabricar y comercializar los calzados de seguridad. El éxito de sus primeros tiempos fue atribuido a una bota clásica de cordones y resistente al agua que se convirtió en el estándar de los trabajadores de la construcción, del campo y otras profesiones que requieren trabajar al aire libre. CDE alcanzó una exitosa base de ventas a nivel nacional en el país en el que opera su sede central, creando canales con grandes superficies y tiendas especializadas. Por la confianza que ha generado en el mercado, logró firmar un contrato importante con la empresa nacional de electrificación por el suministro de su calzado de seguridad a más de 12,000 trabajadores. Gracias a su éxito, crearon la marca CDE Sport e inició una línea de zapatos y tomó conciencia de las oportunidades de crecimiento en el mercado de los deportes. Recientemente agregó una línea de calzado informal que se vendía en las tiendas minoristas propiedad de la compañía a partir del año 2015. En el año 2019, muy atentos con ese año porque es donde tenemos pues prácticamente el inicio de la pandemia, se caracterizaron por una diversificación hacia la ropa deportiva con una nueva línea de negocio que se enfocó a la ropa, en ropa para usar al aire libre, tanto para el trabajo como para el ocio. Bien, por consiguiente, para mantener esos niveles de crecimiento, la empresa se embarcó en la primera implementación de sistemas de gestión de la calidad para certificarse con la ISO 9001-2015 y decidieron hacerlo con la herramienta Kantan, y a continuación mostraremos un caso práctico al respecto. Mi objetivo acá es que podamos ver cómo se puede gestionar una organización de estas características que con más o menos detalle
puede parecerse mucho a las organizaciones en las de que cada uno de ustedes trabajan o con las que ustedes se relacionan como auditores o como consultores. Muy bien, para ello entonces vamos a ir a, un momento, voy a compartir pantalla en un momento para que podamos visualizar el entorno de Cantán y podamos empezar a trabajar lo que es la política y los objetivos del sistema de gestión. Bien, ya acá, para poder ingresar a Cantán, entonces se deben ir a la página www.cantansoftware.com. Bien, allí pues van a dar clic acá en login. Les va a pedir una autenticación con un usuario y una contraseña. Y cuando entren al entorno de producción de Kantan, pues van a ver un entorno como este. Bien, ahí está lo que es la estructura de alto nivel aquí arriba y las aplicaciones que tenemos para 9001, 14001 y 27001, perdón, y 45001, próximamente 27001, en la que vamos a poder gestionar un sistema de gestión de la calidad o un sistema de gestión de medio ambiente o de seguridad y salud en trabajo o integrado desde esta plataforma. Es muy fácil operarla porque fíjense que con cada uno de los apartados, pues lo que me va a evocar es al uso de un conjunto de aplicaciones que le dan respuesta a los apartados de la norma. Bien, entonces en este caso nos encontramos en el liderazgo. Si bien no hay una aplicación de política, la política es un documento muy importante, pero no deja de ser un documento el cual se opera por medio del gestor documental. Aquí nos vamos a encontrar una estructura de documentos, lo cual es muy importante porque al final así es como vamos a estar mostrando evidencias y aquí podemos encontrar los diferentes tipos de documentos de la organización. En este caso, normalmente la política se encuentra en una instancia de manual. Aquí podemos encontrar que ya se han documentado varias políticas. Está la política de la calidad, la política del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y la política del sistema de gestión de seguridad de la información. Bien, como nosotros ya hemos visto en ocasiones anteriores o en otros eventos, cómo se documenta propiamente lo que voy a mostrar a continuación dentro de esta documento de la política es cómo se gestiona. Bien, le hago un recordatorio de cómo se documenta, pues aquí está lo que es la elaboración de la política, la cual se hizo en una fecha específica, la hace una persona, está la evidencia del estado de la misma que fue completada y aquí nos podemos ver o podemos observar qué fue lo que hizo esta persona. Incluso podríamos ver imprimir esa evidencia en PDF para dejar evidencia de que la misma fue elaborada. También podemos ver que fue revisada, igual evidencia de los comentarios que fueron dejando cuando la misma fue revisada. Ahí se corrigió según lo revisado en el acta 22-03. En el caso de las actas, que las actas normalmente son documentos que van acompañando la implementación de un sistema de gestión, la herramienta tiene una solución de actas de reunión. Bien, fíjense cómo esa acta es la que habíamos mencionado, la acta 2022-003. Aquí no se encuentra disponible, la vamos a ver porque en la cerrada porque esta ya fue superada. Vamos a verla en el estado cerrada. Estos son filtros que me permiten hacer búsqueda a lo largo de todo el sistema y aquí nos encontramos el acta. Efectivamente, en esa acta, cuando hicimos la reunión, se hizo una convocatoria. Esa convocatoria generó este mensaje y ese mensaje le dijo a Manuel Torres Jimeno, que hace de alta dirección en este ejemplo, y el Gilbert Araujo, quien hizo la revisión, dice
que se hizo la revisión de todos estos aspectos y de esos aspectos se generaron unos acuerdos. Esos acuerdos, en este caso, es enviar a la revisión a la política. Y aquí podemos ver la fecha en la que esta persona generó la revisión de la política y cuál fue la política que fue revisada. Bien, entonces fíjense cómo no solamente tenemos la capacidad de poder documentar la política y de revisarla, sino dejar trazabilidad de todas las actividades que conllevan la revisión de la política y eso da a la organización mucha más confianza. Bien, esta revisión, bueno, ya fue superada y luego pasa a lo que es la aprobación. Podemos ver quién aprobó el documento y aquí es donde se hace match en la aprobación del documento con el hecho de que esta fue revisada en los niveles pertinentes. Aquí está la aprobación del documento, el cual pasó a publicación. En cuanto a la publicación, también podemos ver que el mismo fue publicado, podemos imprimirlo, podemos reaccionar responsable y podemos editar esa publicación. Bien, esa edición de la publicación es para poder decir si hay otra persona que tiene que tener ese rol de publicación. Y ahora mismo se encuentra en revisión de vigencia. La revisión de vigencia se estableció para cada un año. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer con esta política? Bueno, yo puedo hacer una nueva versión, puedo relacionarla con otros documentos, en este caso con el alcance del sistema de gestión de calzado excelente. Bien, podemos hacer una vista previa del documento. Esa vista previa es para no estarla descargando, sino utilizarla desde la misma herramienta. Eso le va a permitir, pues, mantener la última versión como vigente. La podemos descargar si es que tenemos permiso para ello. Esos permisos se administran por aquí. Hay una forma de administración de permisos y en este caso, por ejemplo, podemos entregarla a las partes interesadas por medio de esta lista de distribución para poder mantenerla disponible las partes interesadas. Aquí está la política de la calidad, aquí está un mensaje preescrito y yo puedo, por ejemplo, adjuntar el documento y entregársela a una parte externa. En este caso se lo puede enviar a un correo externo, como es mi correo en Gmail, y aquí al decir guardar y enviar, él está enviando ese correo a esa parte externa que podría ser, por ejemplo, nuestros clientes más importantes o nuestra lista de distribución de clientes. Bien, esto nos permite también ver un histórico. Si la política tiene más de una versión, pues aquí vamos a ver el histórico de versiones y los comentarios que se hicieron en esas versiones. Y además nos va a permitir hacer esta parte de los logs. Los logs nos van a permitir saber quién ha visto el documento. Fíjense cómo ahí yo puedo ver cuál es el usuario que vio el documento y las operaciones que han hecho sobre ese documento, incluyendo lo que son las horas en las que entraron. Por ejemplo, en este caso se hizo una distribución de documentos por este usuario, que soy yo, el día de hoy a esta hora. Bien, este está sincronizado con un servidor en España, por eso es que tiene ahora la hora española, pero se adapta a la hora local. Esto yo lo puedo imprimir como evidencia de que la misma es conocida por la organización, debido a que cada vez que un usuario le da clic, pues la herramienta va dejando registro de que la política fue revisada. La puedo mover a cualquier carpeta, imprimir los elementos que son propios de la gestión del documento de política. Puedo hacer la lista de distribución, eso ya lo vimos. Puedo relacionar documentos, en este caso está el alcance del sistema de gestión, pero también podríamos poner otros documentos que están en el sistema. Por ejemplo, lo puedo poner relacionado con la política del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, puesto que esto forma parte del mismo nivel estratégico y ahí están todas relacionadas. Y finalmente puedo pasar a obsoleto. Pasar a obsoleto quiere decir que yo ya no voy a utilizar esa misma secuencia.
de querer hacer una nueva versión, le doy aquí una nueva versión y me va a decir desde dónde quiero hacer esa nueva versión. La puedo hacer desde un fichero, por ejemplo, y conservar lo que es el nombre de la política. Aquí está la versión. Puedo poner una marca de agua al descargar en el cual le diga que es pública, por ejemplo, y pasarla por un circuito documental para que sea revisada. Esta versión, pues, puedo decir que es la actualización del 29/09/2022 y la mejor práctica es que nosotros aquí especifiquemos qué es lo que vamos a cambiar de la política. Por ejemplo, mejoramos el compromiso con el cumplimiento de los requisitos del producto. Por ejemplo, puede llegar a ser eso. O incrementamos la capacidad que tiene la organización para mejorar continuamente. Aquí nosotros lo que estamos, pues lo que debemos colocar es la descripción del cambio de esa política. Y me dice que tengo que subir el fichero donde edito la política. Aquí es tan sencillo como darle clic acá y buscarme un fichero, el fichero que se llame política. Aquí está, política de la calidad, política, uh, política, se llama así, de calidad, ¿no? Así se llama el archivo. Aquí está, política de calidad. ¿Bien? Aquí está. Y la subo. ¿Bien? Tomando en cuenta que esa política ya ha sido documentada y guardada en mi archivo. Ahí está la política. Bien. Y yo le doy aquí a aceptar. Ah, perdón, aquí me está pidiendo las entidades. Aquí me dice el proceso, cuál es el proceso que debe tener la política de la calidad, es la gestión estratégica y soy yo el que lo está publicando y ahí la manda ya a una nueva versión. Bien, ahí está. La manda a una nueva versión y esa nueva versión lo que termina dando es toda la lógica de funcionamiento. Vale, aquí, ok. Y al darle aquí a aceptar, esta termina por mandarse a publicación. Y luego vuelve a la misma secuencia, vuelve a la misma secuencia de revisión y aprobación. Bien, luego que tenemos esa política planteada, entonces la norma me dice, haciendo match con la presentación teórica, que debo planificar los objetivos. Tenemos una aplicación, en este caso, que se llama objetivo, que está dentro del capítulo 6. Bien, vamos a ir generando lo que son los objetivos. Ahí creo un nuevo objetivo, me va a pedir en qué sede, a partir de qué fecha inicia el objetivo. Vamos a poner que ese objetivo empieza desde el día de hoy y la fecha fin para poder cumplir con el tema de los plazos de los objetivos. Aquí está la fecha fin, la vamos a poner para diciembre del 2023. ¿Ok? Luego tenemos la descripción del objetivo. Entonces, ya dado el concepto que estuvimos manejando de CDE, entonces nosotros podemos, por ejemplo, decir incrementar la capacidad de producción de el rubro del rubro de ropa deportiva a, no sé, por ejemplo, 10.000 unidades por mes para el 2023. ¿Bien? Ahí se planteó un objetivo, ponemos un responsable del objetivo,
para que se le asigne ese objetivo y empieza a hacer preguntas. ¿Qué recursos necesitas para eso? ¿Vale? Entonces, tenemos que poner recursos tecnológicos, que en este caso podría ser, por ejemplo, actualización del ERP, el recurso humano. En este caso, por ejemplo, no sé, 15 operadores de producción, los recursos financieros, $100,000, por ejemplo, de CAPEX y infraestructura. Fábrica principal. Vamos a poner fábrica principal. ¿eh? La principal. La meta serían más de 10.000 unidades. Entonces aquí yo pongo la meta del objetivo. 10.000 unidades. Para que luego podamos poner esas 10.000 unidades como meta y poder saber al final del plazo, en este caso 2023, si el mismo fue logrado o no. Luego son las acciones para lograrlo. Esas acciones para lograrlo yo tengo que empezar a crearlas. ¿Bien? Esas acciones para lograrlo, la primero que tengo que hacer, bueno, si yo tengo que incrementar la capacidad de producción, puedo poner, por ejemplo, aumentar la eficiencia en corte. Bien, de ese aumento de la eficiencia en corte, pues tenemos que ponerle plazo. Ese plazo vamos a empezar desde el día de hoy y vamos a darle un trimestre. Bien, un trimestre para ello. Bien, ¿esta acción es periódica? No, vamos a asignarle esa tarea a una persona dentro de la organización. Allí está, eso habla directamente de la dotación de la organización y aquí le damos a aceptar. A esta persona se le asigna esa tarea y fíjense que eso nos va a permitir hacer el seguimiento. Bien, y así luce este objetivo. Bien, esto le mandó un correo para que esta persona sepa que en ese trimestre tiene que empezar a trabajar sobre el aumento de la eficiencia. ¿Por qué? Porque va a contribuir con la fabricación de 10.000 unidades bueno, esto debía haber colocado que era 10.000 unidades al mes. Bien, perfecto. Eso pues de querer modificarlo, porque faltó una precisión. Entonces aquí nosotros ponemos 10.000 unidades por mes. Y ahí aceptar. Este documento este planteamiento de objetivo, que aquí va a tener un plan de acciones lo suficientemente largo para poder albergar todo el objetivo, yo lo puedo imprimir, ¿bien? Lo convierto en un documento del sistema de gestión porque me dice la organización debe mantener información documentada. Aquí está el objetivo, fíjense cómo aquí está el planteamiento de objetivo con su plan de acciones, ¿bien? Y acá es donde nosotros le vamos a llamar ese objetivo, déjenme verlo, debe estar acá, es este que está acá, ¿sí? Ahí está el objetivo, bien, y nos vamos a enfocar sobre ese objetivo, le vamos a llamar objetivo 1 2022, objetivo de calidad 1 del 2022. Bien, entonces como es información documentada, pues esta debería ir a lo que es el gestor documental. Y ese gestor documental, pues yo tengo que colocarlo donde corresponde. En este caso, estos son instrumentos estratégicos. Pues debería ir aquí al manual. Bien, y dentro de ese manual yo puedo crear un nuevo documento, un documento desde el fichero. Ese se le va a llamar objetivo 1 del sistema de gestión de la calidad
esta es la versión 1, el código objetivo 1. Bien, los circuitos, él va a pasar por un circuito de aprobación documental, se lo voy a asignar a la sede principal, en este caso el elaborador de documentos soy yo, y se los paso al proceso, en este caso el que le correspondería. Vamos a ver, el proceso que le correspondería puede ser este que está aquí, que va a aumentar la eficiencia. Versión, esta es la primera emisión del documento. Bien, aquí, bueno, me pide que suba el fichero. Vamos a subir el fichero. El fichero se va a encontrar aquí, que es el objetivo de la calidad 1 del 2022. Ahí está el fichero. Le doy a aceptar. Y el documento ya empieza a subir ese fichero. ¿Bien? Nos encontramos entonces con que esto nos va a permitir a nosotros elaborar todo lo que es las evidencias. Fíjense con el tiempo que hemos tenido. Ese tiempo básicamente han sido 40 minutos. En ese tiempo pues hemos planteado política, objetivo, hemos asignado tareas y la hemos comunicado. Bien, con ello pues podemos lograr entonces podemos lograr lo que es la documentación con todos los soportes que ella amerita para que pueda quedarse como información disponible para las partes interesadas y poder hacer seguimiento. Más tarde podemos, y en otro evento, podemos ver otros detalles como pueden ser cómo se relaciona esto con indicadores, si se logran los objetivos o no, se pueden establecer acciones correctivas. Si, por ejemplo, en la fabricación de esas 10.000 unidades, porque una cosa es que yo pueda fabricar las 10.000 unidades, estoy obteniendo la satisfacción del cliente y demás. Muy bien, entonces allí pues el sistema ya va dejando traza de toda la información que yo pude ir ejecutando y finalmente nos termina dejando lugar para lo que es las auditorías. Bien, entonces como lecciones aprendidas en estos últimos 5 minutos les voy a hacer un repaso. Lo primero como lección aprendida es que usemos la estructura del sistema de gestión como la estructura de la norma para facilitar el uso de de esa estructura común. Eh, Nos permite poder subir información para poder darle evidencia a cada uno de esos requisitos y nos permite utilizar aplicaciones que finalmente nos orientan a el uso de los recursos de forma que nos va dando respuesta a los requisitos de la norma en línea. Es decir, el cumplimiento con el requisito de la norma se va haciendo conforme vamos trabajando. Lo que es la asignación de los diferentes, de esos diferentes compromisos, pues le podemos hacer seguimiento por medio de una lista de objetivos. Fíjense cómo ahí se van generando una lista de objetivos y yo puedo venir y dejar evidencia claramente de quién tiene la responsabilidad y esa persona puede dejar evidencia de la ejecución de su responsabilidad por medio de unos comentarios y unas evidencias físicas que están por acá. Esa evidencia, por ejemplo, de haber aumentado la eficiencia, normalmente puede ser un informe, el cual se sube acá y al darle aquí al aceptar o al cambiar lo que es el estado, aquí le vamos a cambiar el estado, aquí pasa, vamos a ponerle aquí OK como comentario, pasa de gris a verde y ese objetivo pues ya estaría listo para que se pueda pasar al siguiente proceso. Entonces, fíjense que la formulación de los objetivos como un proceso hace que el sistema de gestión vaya orientándose al enfoque del proceso, no solamente
en la realización de sus productos, sino en toda la que es la gestión del mismo, incluyendo la gestión estratégica. Y eso va a ir dejando trazabilidad que se puede imprimir, que nos facilita también la formulación de un objetivo. Esa formulación de ese objetivo va a tener un conjunto de pasos y podemos decir, por ejemplo, la técnica de elaborar objetivos en 3 pasos. Fíjense cómo ese objetivo ya está logrado y eso facilita mucho lo que es la comprensión y la toma de conciencia sobre los elementos del sistema de gestión y cómo nos ayuda para mejorar el desempeño. Quedo atento a cualquier pregunta, duda o consulta que haya surgido a lo largo de mi presentación y que quieran que aborde o que ahondemos en este tema de políticas y objetivos del sistema de gestión de la calidad. Muchas gracias.